Bienvenidos a nuestro podcast, en donde buscamos compartir experiencias de la diversidad de realidades a las que nos enfrentamos en la práctica médica, enfocada en el ámbito rural y con recursos escasos. Somos Medicina Rebelde. Estamos seguros de que todos tenemos un rebelde dentro y te invitamos a que lo dejes salir. La citis es una causa común de consulta general, y lo ideal es que el médico de primer contacto realice el abordaje inicial. Sin embargo, a pesar de amplia evidencia a nuestra disposición, la realidad es que muchas veces no se realizan los pasos y medidas recomendadas. Hola rebeldes, el día de hoy tenemos a mi gran amigo y colega para hablar un poco sobre estas malas prácticas y recordar las recomendaciones actuales para el manejo de la citis. El doctor Diego Facio Correa estudió la licenciatura en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y actualmente se encuentra por terminar su residencia en Medicina Interna en el Hospital Médica Sur. Mediante su trabajo en el Hospital San Carlos en Chiapas, en el cual laboró por 2 años, cambió radicalmente su forma de ver y hacer medicina, al dedicarse a procurar la salud de los más desprotegidos, en su mayoría población indígena de los alrededores. El impacto que causa la desigualdad, provocando que la gente pobre siga muriendo de enfermedades potencialmente curables y controlables, lo llevó a continuar su preparación médica en uno de los hospitales privados más grandes del país, a modo de conocer cómo funciona la medicina en un mundo ideal, donde la escasez de recursos no es una limitante, para así poder aplicar de la mejor forma posible las herramientas obtenidas y lograr salud de calidad en áreas marginadas. Cree en la medicina como una herramienta de cambio social y en la preparación continua para lograrlo, ya que uno no puede ver lo que no sabe que existe. Hola Diego, muchas gracias por aceptar la invitación al programa y espero que sea la primera de muchas apariciones. ¿Cómo estás? Hola, Caro, claro que sí, muchas gracias a ti por invitarme. Estoy muy emocionado de poder compartir un espacio como este, en donde creo que podemos aprender muchas cosas. Justo. Y pues nos gusta pedirles alguna recomendación a todos nuestros invitados. ¿Tienes alguna serie, libro, película, algo que te gustaría recomendarle a los rebeldes? Pues la verdad es que yo soy un gran promotor de las cosas mexicanas bien hechas, entonces me gustaría recomendar una película que se llama Sueño en otro idioma. Es una película muy bonita que habla sobre la desaparición continua de las culturas que existen en nuestro país y bueno, en otros países también, pero que poco a poco van dejando de existir. Entonces aquí es como una lucha entre poder preservar un idioma que solo hablaban 2 personas, pero tenían muchos problemas entre ellos, entonces no se hablaban. Y a modo de querer conservar el lenguaje, un lingüista trata de hacer grabaciones e intentar que estas personas vayan solucionando sus problemas. Entonces me gusta porque pues actualmente esto también es lo que está ocurriendo, se va perdiendo y pues como tú y yo lo hemos vivido también, a las nuevas generaciones de los pueblos indígenas ya no les enseñan sus propias lenguas porque lo ven como una forma de retroceso, ¿no? Y entonces es como una lucha constante que deberíamos de poder fortalecer para que estas lenguas se preserven. Bueno, pues la otra cosa que quería recomendar es una serie que se llama Niño Santo, que fue producida por Canana y 11 TV. Es una serie que pues también viene como muy al lugar porque habla justo de una epidemia y va un grupo de 3 médicos a querer vacunar a un pueblo que está aislado, ¿no? Entonces se enfrentan a las costumbres de este pueblo, a una realidad que es distinta y que muchas veces nosotros como médicos o sea, de medicina científica no entendemos que estas realidades pues también son una alternativa y queremos imponer lo que nosotros sabemos en vez de tratar de entender su realidad como para con eso también poder introducir un poco de lo que nosotros sabemos a cambio de entenderlos y con tolerancia pues poder hacer que estas comunidades sí reciban las cosas que nosotros pensamos que les van a hacer bien
tolerando también, pues, y respetando sus creencias, ¿no? Claro, súper. No conocía, creo que sí había escuchado sobre la película, pero de la serie no había escuchado. Entonces, recuerden que todas las recomendaciones las pueden encontrar en nuestra página web www.medicinarebelde.com.mx. Pueden encontrar los links. Y pues me gustaría entrar en el tema y empezando con el hecho de que este tema me importaba mucho y lo quería abordar porque por alguna razón me ha tocado ver un gran número de pacientes con ascitis, ¿no? Y ver cómo compañeros, en especial a recién egresados o pasantes, muchas veces le tienen miedo a esta entidad. Me parece de vital importancia también tu punto de vista por tu experiencia tanto en el ámbito rural, con recursos limitados, y como en el ámbito privado, con todo a tu disposición, ¿no? ¿Tú qué piensas en general sobre este tema y qué malas prácticas te ha tocado ver? Sí, bueno, yo creo que es un tema muy importante. La verdad es que la cirrosis es una enfermedad de demasiada importancia en nuestro país. O sea, de hecho representa el 5% de las muertes anuales, ¿no? O sea, la principal causa de ascitis es cirrosis y de esta la cirrosis por alcohol es la más importante. Entonces son muchos los pacientes que llegan a tener estas complicaciones y que lamentablemente pues no hay una cura para esto. La única cura que conocemos hasta ahora es trasplante hepático y en el país hay de 4.6 a 46 personas por cada 100,000 habitantes que tienen cirrosis y esto equivale a 25,000 a 30,000 muertes anuales y en nuestro país solo se hace aproximadamente 150 trasplantes hepáticos al año. Eso quiere decir que no cubrimos ni siquiera el 1% de la población que necesita un trasplante. Es Y un pues sueño mucho, guajiro acceder a uno, exacto, ¿no? sí, sí, es todo un sueño. Entonces, pues si no podemos acceder a esto, tenemos que tener una forma de poder tratarlo porque sabemos que estas personas, pues tarde o temprano se van a morir. El punto que nosotros tenemos que implementar o mejorar es cuándo y cómo se van a morir, porque en eso sí podemos intervenir mucho. Entonces es un tema muy importante. La mayoría de pacientes con ascitis van a tener cirrosis y es algo en lo que podemos intervenir de muchas maneras y podemos mejorar la calidad de vida de las personas si tratamos de hacer lo mejor que podamos y con la mayor evidencia posible, ¿no? Y pues algo que me gustaría comentar como también dentro de esta introducción y el abordaje es que recordemos que estos pacientes tienen muchos cambios fisiopatológicos que lo que hacen es determinar cambios hemodinámicos. Entonces, finalmente, estos pacientes van a tener tendencia a la hipotensión porque tienen disminución de resistencias vasculares periféricas. En general, hay mucha vasodilatación de la circulación esplácnica y que eso nos va a ayudar para entender por qué tienen pues todas estas complicaciones. Claro, yo creo que una de las cosas que más he notado es un miedo a la paracentesis, ¿no? O poca experiencia en realizarla. Entonces, como que le dejan a los pacientes así, no, vaya a otro lado y vaya a otro lado y nadie se anima a hacer el piquete, ¿no? Entonces, sabemos que es esencial una paracentesis diagnóstica, en especial cuando es la primera vez que viene el paciente, no solo porque disminuye la mortalidad, pero también, a pesar de que la mayoría son cirrosis, no podemos olvidar que también hay un porcentaje que no lo son y es importante también para hacer ese diagnóstico diferencial, ¿no? Muchas veces, a mí en lo personal me ha tocado ver bastantes casos de neoplasia, ¿no? Entonces, importante ese procedimiento. Yo pienso que en general no se hacen las suficientes paracentesis. ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, yo creo que hace falta hacer mucho más paracentesis. De hecho, como dentro de las malas prácticas que quería comentar es justo que no se realizan las paracentesis durante el primer episodio de ascitis. Y la indicación para realizar una paracentesis diagnóstica es cualquier primer episodio de ascitis. Entonces, todo paciente que llegue al hospital o a tu clínica con su primer episodio de ascitis tiene que tener una paracentesis por lo menos diagnóstica, ¿no? Y pues también a los pacientes que tienen recurrencia o que tienen nuevos episodios de ascitis grado 2 o grado 3, tendríamos que hacerle una paracentesis, sobre todo si creemos que son pacientes que pueden tener complicaciones como peritonitis bacteriana espontánea. Entonces es muy importante hacer las paracentesis y también no pasar por alto la determinación de albúmina en el líquido de ascitis, porque eso nos va a ayudar mucho a determinar si esa ascitis puede ser consecuente a hipertensión portal o no. En realidad, el gradiente de albúmina en suero y líquido de ascitis tiene 97% de sensibilidad para determinar que es un paciente que
Y pues también otra de las cosas que te quería comentar como malas prácticas es que a veces postergamos el uso de diuréticos en pacientes sometidos a paracentesis evacuadora. En realidad lo que tenemos que hacer es hacer la paracentesis evacuadora y casi de inmediato, si no tiene lesión renal, ese es como un punto muy importante entre los pacientes que tienen ascitis, hay que diferenciarlos entre ascitis sin afectación renal y los que sí tienen lesión renal. Si no tienen lesión renal posterior a la paracentesis evacuadora, podemos iniciar los diuréticos de forma segura. A veces no se hacen paracentesis continuas por miedo a complicaciones. La verdad es que las complicaciones son muy bajas. No hay que tener miedo, no hay que tener todas estas ideas porque la verdad es que las paracentesis son muy seguras. Tampoco hay tanto riesgo de sangrado incluso en los pacientes que tienen cirrosis y que tienen coagulopatía. Hay estudios en donde a pacientes que tienen INR hasta de 10 les han hecho paracentesis sin aumentar las complicaciones de sangrado, ¿no? También creo que una de las malas prácticas o que me ha tocado mucho ver es que usamos mucho el término ascitis refractaria. La verdad es que es muy raro que un paciente tenga ascitis refractaria, ¿no? O sea, tendríamos que tener a ese paciente con dosis de furosemida a tope, que serían 160 miligramos, y de espironolactona 400 miligramos al día, y que ese paciente no disminuyera de peso 800 miligramos en 4 días para que digamos que este paciente tiene ascitis refractaria. Entonces, Bueno, además creo que siempre hay controversias, no tanto en las recomendaciones, porque las recomendaciones son muy claras, pero en la vida real, ¿no? Sobre la cantidad de líquido a evacuar y el uso de la albúmina para reposición, ¿no? El problema es que muchas veces pues llegan pacientes con grandes cantidades de líquido, 8 o 10 litros, y sabemos que la albúmina no está disponible en todos lados, en general es costosa, entonces pues es una práctica no sé qué tan común, pero pues le saco un poquito más para que aguante un poquito más, ¿no? En especial en pacientes que son como, que tienen dificultades para poder acceder a los servicios de salud, ¿no? En comunidades rurales que están más alejadas. ¿Cuál crees que es un punto medio seguro entre el alivio del paciente, el tiempo de la próxima cita, pensando justo en estos pacientes, y manteniendo la seguridad del paciente, ¿no? pues en realidad lo que sucede aquí es que sí hay mucha evidencia, hay evidencia suficiente para saber el punto que es seguro sobre la paracentesis evacuadora. Y lo más importante es que nosotros queremos disminuir el riesgo, las complicaciones que va a tener un paciente, y las complicaciones más importantes son disfunción circulatoria post-paracentesis. Entonces hay evidencia suficiente para saber que a los pacientes que extraemos más de 5 litros tienen mayor riesgo de tener disfunción circulatoria y que esta se manifiesta como lesión renal, hiponatremia dilucional, encefalopatía hepática, y todo esto conlleva aumento de la mortalidad. Entonces justo el punto seguro para saber si estos pacientes necesitan mayor eliminación de líquidos, pues tiene que ser con la evidencia que ya tenemos. Desgraciadamente, pues no tenemos estudios en países pobres como el nuestro, tenemos que adaptarnos a la evidencia que tenemos. Entonces, en realidad a los pacientes que se les sacan menos de 5 litros, pues tienen menor riesgo de desencadenar estas complicaciones y menor mortalidad. Lo más recomendable, y si son menos de 5 litros, igual se tiene que usar un expansor de volumen, pero en este caso no ha habido como mayor beneficio con albúmina versus otros. Entonces en realidad podemos usar solución salina al 0.9% y tienen que ser 170 mililitros por cada litro que evacuemos en paracentesis que son menores de 5 litros. En pacientes a los que vamos a extraer más de 5 litros, la albúmina, el medicamento que ha demostrado mayor eficacia. Es cierto que no está disponible en todos los lugares. Hay que evaluar que de forma posterior, pues al paciente le va a salir más caro estarse hospitalizando más veces, acudir para hacerse más paracentesis, y si tiene mayores riesgos, pues acudir al hospital y hospitalizarse para tratar esas complicaciones. Entonces, si se puede adquirir en las pacientes a los que les saquemos más de 5 litros, se tiene que administrar albúmina de 6 a 8 gramos por kilo. Esto se tiene que administrar en un periodo pues no tan corto, ¿no? O sea, tienen que ser entre 30 minutos, 60 minutos. Y hay estudios en países más parecidos al nuestro, en donde se ha tratado de ver si hay un punto seguro sin poder aumentar estas complicaciones, y la verdad es que son estudios muy chiquitos, los resultados son muy contradictorios. Entonces, el punto seguro hasta ahora sería 5 litros.
Esas son las recomendaciones. Si no hay albúmina, no hay ninguna otra cosa, 5 litros y reexpandir con salina al 0.9%. Si tienes la posibilidad si es un paciente que tiene más litros y que vive muy lejos, que es un paciente que en realidad no va a poder estar yendo al hospital, entonces puedes sacar hasta 6 litros, seguido de solución salina al 3.5%, 170 mililitros por cada litro que evacuaste. Creo que la mejor manera de abordar estos temas es ejemplificando con un caso clínico. Entonces, pues llega una paciente a nuestro ficticio Hospital de la Selva. Es una femenina de 42 años de edad con historia de aumento de volumen abdominal progresivo desde hace 3 meses, además de edema progresivo de miembros inferiores, ortopnea progresiva y disnea de esfuerzos. Sin historia de etilismo, comenta que acude por fiebre y dolor abdominal leve a moderado, de 3 días de evolución, sin diarrea, sin datos de cuadro respiratorio agudo u otro foco de infección aparente, y dicen los familiares que ven que no duerme nada en la noche y se la pasa el día durmiendo. En la exploración física, sin tinte ictérico, signos vitales normales en este momento, ruidos cardíacos normales, campos pulmonares con hipoventilación basal derecha, abdomen con ascitis a tensión, con dolor difuso a la palpación, miembros pélvicos con edema 3 cruces por arriba de la rodilla. ¿Cuáles serían tus primeros pasos de abordaje con este paciente? Pues es como los pacientes que nos llegan casi todos los días. Entonces, por eso también te comentaba o sea, si en un centro, si en el centro donde estamos trabajando vemos mucho este tipo de pacientes, pues sí, o sea, creo que está en nuestras manos tratar de tener los mayores recursos que sean posibles para poderlos tratar, ¿no? Y poderles ofrecer lo más que podamos. Como primeros pasos de abordaje de un paciente que llega con ascitis de primera vez, lo indispensable para estos pacientes es tener por lo menos los estudios básicos. Necesitamos una biometría hemática y evaluar también al paciente de forma clínica o no, si además de tener ascitis tiene riesgo de tener peritonitis bacteriana espontánea, porque el retraso en el tratamiento y en la paracentesis de un paciente que tiene peritonitis bacteriana espontánea por más de 12 horas, el retrasarnos por más de 12 horas en la paracentesis evacuadora, aumenta la mortalidad 2.7 veces más. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta si el paciente tiene riesgo de tener peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, los primeros pasos son tener una biometría hemática, una química sanguínea por lo menos de 3 elementos, porque es muy importante para el tratamiento y el abordaje saber si ese paciente también tiene lesión renal. Hay que evaluar también electrolitos básicos, sodio y potasio, tener unas pruebas de función hepática, porque con eso vamos a ver, una vez que tengamos como los estudios básicos, lo que sí recomiendo es que, como les dije de forma anterior, evaluar a ese paciente con ascitis si tiene o no tiene lesión renal. Si no tiene lesión renal, es muy seguro hacer la paracentesis. No hay por qué fijarnos en alguna otra cosa. En realidad es solo un paciente que llega con ascitis de primera vez, no tiene lesión renal, entonces podemos hacer de forma muy segura la paracentesis. Después, si ya realizamos la paracentesis, entonces hay que enviar el líquido de ascitis a hacer un estudio citoquímico. La verdad es que lo ideal es que enviemos un estudio citoquímico, un estudio citológico y que pidamos también una tinción de Gram. En el mundo desarrollado, pues tendríamos que enviar también cultivos de líquido de ascitis para poder determinar. En los lugares donde no tenemos todas estas herramientas, pues por lo menos el citoquímico y la tinción de Gram. La tinción de Gram tiene muy baja sensibilidad. La verdad es que la rentabilidad de la tinción de Gram para saber si un paciente tiene peritonitis bacteriana espontánea es del 10%, pero es muy barato, se puede hacer en cualquier lugar y si te sale, pues te ayudan. Y no olvidar que tienen que pedir albúmina específicamente en el líquido de ascitis y albúmina sérica ese mismo día. Entonces esos son los primeros pasos que tenemos que tener en el tratamiento de un paciente con ascitis de primera vez. Entonces, pues llegan nuestros laboratorios y para no hacerla tan larga, encontramos un gradiente de albúmina de 1.9
indicativo de hipertensión portal. Además de esto, su citoquímico nos indica que cuenta con un conteo de polimorfonucleares de 300 células por milímetro cúbico. Pues vamos confirmando que es una citis de origen hepático, además de una peritonitis bacteriana espontánea y encefalopatía hepática leve. Y pues se decidiría ingresar. ¿Qué indicaciones deberíamos de dejarle a esta paciente? Bueno, primero quiero mencionar sobre cuando realicemos una paracentesis, como te decía, es como algo muy seguro, no hay que tener miedo y la verdad es que se puede hacer de muchas formas. Ahora, en realidad, aquí en nuestro país no usamos catéteres para paracentesis, utilizamos cualquier yelco que haya en la clínica o hospital donde estemos trabajando. Entonces, generalmente hay que usar uno grueso que sea de 16 French y con eso podemos hacer la paracentesis. Ahora también hay como mucho miedo de si vamos a perforar o no. La verdad es que es muy baja la probabilidad de perforar y a veces lo que hacemos es que inmediatamente tenemos líquido, ya metemos solo el catéter y quitamos la aguja. En realidad eso lo que va a hacer es que no tengas una buena paracentesis, que no puedas drenar suficiente líquido y si tú mueves mucho el catéter plástico, entonces sí puede haber más complicaciones, porque cuando tú mueves el catéter estás atravesando la pared abdominal, puedes sacarlo, puedes volverlo a introducir y entonces el catéter plástico se va deformando y ha habido en realidad más casos de pedacitos de catéter plástico que quedan dentro de la cavidad abdominal a casos de perforación intestinal. Entonces mi recomendación es que dejen la aguja, que no pasa nada, que puedes drenar con la aguja, o sea, no hay ningún problema, pero cuando quieras meter ya todo el catéter, entonces ahí sí, solo el catéter plástico. Si tú dejas la aguja, no pasa nada, no se va a perforar, puedes seguir drenando y vas a tener una paracentesis evacuadora efectiva con menos riesgo de complicaciones y pues ese paciente va a sentirse mejor de forma sintomática. Y bueno, sobre las indicaciones que deberíamos dejarle en el hospital, aquí ya estamos viendo justo lo que decíamos, que esta paciente sí tiene datos de peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Que serían más de 250 neutrófilos en el conteo que hacemos del líquido de ascitis. Importante también que cuando saquemos el líquido, pongamos un poco de este líquido en un tubo con EDTA, que son los morados, porque si no es muy probable que las muestras se coagulen, tienen fibrina y tienen muchos componentes, y entonces no te van a dar el conteo celular, entonces va a ser como algo pues prácticamente un poco útil. Y en esta paciente que ya vimos que tiene más de 250 neutrófilos, entonces hay que iniciar tratamiento antimicrobiano. Es muy importante porque la peritonitis bacteriana espontánea se puede presentar hasta en el 3.5 de los pacientes que van a consulta de forma externa con ascitis y hasta 10% de los que están hospitalizados. Entonces aquí ya tenemos el conteo, pero también hay que sospecharlo en pacientes que tienen signos o síntomas locales de peritonitis, que tienen signos sistémicos de inflamación, empeoramiento de la función hepática, encefalopatía, que llegan con choque, lesión renal o que tienen sangrado gastrointestinal. Lo más importante es que los medicamentos que se utilizan para peritonitis bacteriana espontánea pues están muy disponibles, ¿no? Entonces tendríamos que usar cefalosporinas de tercera generación y cefotaxima es la que tiene mayor concentración en líquido de ascitis, entonces por eso la preferimos. Lo usual es que demos 2 gramos cada 8 horas, pero pues sí hay algunos estudios por si no hay suficientes medicamentos o por alguna razón tienes menos disponible el antibiótico, en donde 4 gramos al día ha demostrado la misma efectividad, 5 versus 10 días han demostrado la misma efectividad, entonces en realidad en estos casos podrías dejarle 2 gramos cada 12 horas por 5 días y eso te va a servir exactamente igual. Si no tenemos este tipo de medicamento, podemos usar ceftriaxona, aunque tiene menos tasa de éxito. Otros tratamientos que podemos utilizar de forma alternativa es ciprofloxacino. Sí hay que ver que el paciente pues no tenga alteraciones que lo contraindiquen. En los pacientes que sospechemos que tienen bacterias resistentes, que bueno, no sé tú que estuviste más tiempo trabajando en Chiapas, pero hasta donde yo estaba pues era muy raro. Pero si las hay, una buena opción es piperacilina tazobactam, 4.5 gramos cada 6 horas, o meropenem, 1 gramo cada 8 horas. Esas son las indicaciones que iniciaríamos. En nuestra paciente supongamos que no tiene lesión renal aguda, entonces nuestra indicación es dejar cefotaxima, luego iniciar los diuréticos. En los pacientes que presentan ascitis de primera vez,
lo ideal es iniciar monoterapia con espironolactona. Aunque hemos usado por mucho tiempo inicio de furosemida con espironolactona, actualmente se recomienda iniciar monoterapia solo con espironolactona porque lo que está más aumentado en estos pacientes es el eje renina-angiotensina-aldosterona y es lo que nos va a dar mayor efectividad con menor riesgo de complicaciones. Entonces, paciente de primera vez, iniciar espironolactona 100 miligramos cada 24 horas, de preferencia en la mañana, porque también tenemos que evitar alterar el ciclo vigilia-sueño de estos pacientes que justo como la nuestra tienen datos de encefalopatía hepática. ¿Cómo vamos a evaluar que este paciente está respondiendo? La vida media de la espiro es de 10 a 35 horas, entonces en realidad no se recomiendan ajustes de los diuréticos en menos de 72 horas. Lo que queremos en un paciente que tiene solo ascitis sin edema periférico es que pierda 500 gramos de peso por día y hay que pesarlos en la mañana en ayuno. Si el paciente tiene ascitis y edema periférico, queremos que pierda 1 kilo de peso al día. Entonces eso es lo que nos va a orientar para poder modificar o no la terapia. Si no estamos llegando a ese objetivo en 72 horas, hay que aumentar la dosis de espiro. O sea, todavía tenemos como un rango más para no antes dejar... de iniciar la furo, ¿no? Antes de iniciar la furo. Si vemos que le aumentamos a 200 y no funciona, entonces pues ahí sí ya pensamos en dejarle furosemida y ahí tendríamos que iniciar con 40 de furosemida y regresar a los 100 de espironolactona. Y si vamos a ir aumentando, pues hay que hacerlo de 40 en 40 y de 100 en 100, ¿no? Para tener esa proporción, que es donde se ha estudiado que tienen menores complicaciones hidroelectrolíticas, que lo que más nos importa en un paciente que tiene cirrosis y que por los mecanismos fisiopatológicos también tiene hiponatremia. Con los diuréticos de ASA aumentamos más el riesgo de tener hiponatremia. Entonces, a esta paciente llevamos cefotaxima y espironolactona. Luego, otro de los puntos importantes es la reducción de sodio en la ingesta diaria, que eso es de lo más importante. Eso nos va a llevar a poder tener un balance negativo de sodio y que entonces estemos provocando natriuresis adecuada con pérdida también de líquidos. Lo ideal es que a los pacientes se les dé al día entre 4.6 y 6.2 gramos de sal de forma total. O sea, hay que decirles que pueden preparar su comida con sal, pero no agregar sal extra. Lo ideal que deberían comer en un día de sal es lo equivalente pues a una cucharada. Tampoco hay que prohibirles tanto la sal porque en los pacientes a los que se les prohíbe mucho o que se les regula mucho la ingesta de sal suelen conllevar desnutrición, ¿no? Porque son pacientes que pues tienen alteraciones en el gusto, ya tienen disgeusia y si aparte les quitamos la sal son pacientes que van a ingerir menos alimentos. Que ya no quieren comer nada, ¿no? Exacto, ya no van a querer comer. Y entonces, ya no va a tener sabor nada. Exacto. Entonces vamos a provocar que estos pacientes también se desnutran. Entonces también hay que cuidar la ingesta de sal, pero no al grado en que comencemos a desnutrirlo. En el contexto de que nuestra paciente tuviera lesión renal, ahí sí cambian un poco las cosas, porque habría que ver si lo que tenemos que hacer es que un paciente que tiene cirrosis y lesión renal puede tener lesión renal prerrenal, puede tener lesión renal intrínseca y que tenga necrosis tubular aguda, o puede tener síndrome hepatorrenal, que hay que ver si es con lesión renal aguda o con lesión renal crónica, que son los que llamamos tipo 1 y tipo 2 respectivamente. Entonces, si tiene ascitis y tiene lesión renal, hay que ser más cuidadosos. O sea, tú tienes que tener esa química antes de hacer la paracentesis. Si tienen creatinina mayor de 1.5, entonces mejor toma paracentesis diagnóstica. Y no evacuar. Y no evacuar, ajá. El punto importante de esto es porque hay que tratar la lesión renal. Entonces, la albúmina, desgraciadamente, es lo único que funciona y lo único que ha demostrado beneficio. Y la verdad es que para los únicos escenarios donde sí funciona la albúmina es en los pacientes cirróticos con lesión renal. Se usa en muchas otras cosas de forma común, pero no ha demostrado su validación. Y aquí sí. Entonces lo que tendríamos que hacer es dejarle 1.5 gramos por kilo, 1.5 gramos de albúmina por kilo al paciente los primeros 2 días, seguido de 1 gramo por kilo. Ahora, ¿esto por qué? Porque disminuye la incidencia de síndrome hepatorrenal
de 30 a 10%, disminuye la mortalidad, que sin albúmina sería de 29%, la disminuye a 10%, y es particularmente efectivo en los pacientes que tienen bilirrubina mayor de 4 y creatinina mayor de 1. Esos son los que tienen más riesgo de tener síndrome hepatorenal y lesión renal aguda. Entonces, pues eso sería lo ideal. Si no hay albúmina, pues entonces no hay como tanto caso. Sí habría que esperar a ver que se resuelva la lesión renal y tal vez poder mejorar un poco la bulimia con solución salina y ver si la lesión renal va cediendo, ¿no? Si la lesión renal va cediendo, entonces quiere decir que esto era una lesión aguda renal prerrenal, y entonces tú podrías hacer la paracentesis sin mayor problema. Si no va cediendo, pues sí puede tratarse más de un hepatorrenal, que lo ideal, te decía, es como dejarle la albúmina 2 días. Si no mejora la función renal, que lo tendríamos que ver como que tendría que tener una disminución por lo menos de 0.3 miligramos. Si no funciona, pues lo que sigue es darle vasoconstrictores, que lo que más se utiliza es terlipresina. Se dan 1 a 2 miligramos cada 6 horas vía intravenosa y funciona igual que si lo dejas en infusión, pero la infusión tiene menores complicaciones isquémicas. Entonces puedes dejar de forma inicial 2 miligramos para 24 horas y vas evaluando si no tiene complicaciones isquémicas, y si no has alcanzado como la mejoría que tú quisieras en la función renal, pues lo vas aumentando entonces a 4 miligramos durante 24 horas, que sería una forma mucho más segura en un ámbito en donde no tenemos una unidad de terapia intensiva, donde no podemos monitorizar al paciente, pues entonces lo podemos hacer de forma más lenta, pero es más seguro. Aunque creo que la terlipresina también es difícil, ¿no? Sí. Es costosa, si no me equivoco. Sí, sí es costosa, y la única alternativa que tenemos es norepinefrina de 0.3 a 3 miligramos. Sería lo único que podría ayudar, pero pues tiene más riesgo de complicaciones isquémicas. Pero pues la norepinefrina sí es más barata y está mucho más disponible. Y que hay en relación del uso de la furosemida en vía intravenosa, ¿no? Porque, según recuerdo, en los pacientes cirróticos, usar furosemida intravenosa aumenta el riesgo de un síndrome hepatorrenal, ¿no? Entonces, ¿totalmente contraindicado? Sí, bueno, aquí otra vez hay que enfocarnos en los dos escenarios que puede haber. Si es un paciente con ascitis sin lesión renal, podemos usar los diuréticos de forma segura, no hay como ninguna otra cosa, pero pues lo ideal es iniciar solo espironolactona. Si necesitamos agregar furosemida, lo ideal sería dejárselo oral. Ahora hay que recordar que en todos los pacientes que llegan con ascitis y con lesión renal hay que quitar todos los probables desencadenantes. Entonces hay que quitarle los diuréticos, hay que quitarle los betabloqueadores, hay que mejorar la bulimia. Entonces esa sería una contraindicación para usar diuréticos. Un paciente que tiene ascitis y lesión renal, porque si aparte le dejamos los diuréticos, pues sí, ese paciente va a ir directo a perpetuar la lesión renal y aumentamos el riesgo de tener síndrome hepatorrenal. Entonces, pacientes con lesión renal, no diuréticos hasta que resolvamos la lesión renal. Si son pacientes que no tienen lesión renal, podemos usar diuréticos sin problema, pero si es la primera vez, solo espironolactona. Si ya son ascitis de repetición, entonces ahí sí estamos casi obligados a darle desde el principio furosemida y espironolactona, empezando 40-100. Lo ideal es darla oral. Si no tiene lesión renal, en realidad no vamos a aumentar el riesgo de complicaciones renales con furosemida IV. Solo pues sí hay que tener un poco más de cuidado, sobre todo con los electrolitos, porque tiene mayor actividad. Pues bueno, después de una semana hospitalizada, nuestra pacientita mejora, disminuye el edema, se mantiene febril y se decide su egreso. ¿Qué debemos de hacer al egreso con ella? Lo primero es recordarle que tiene que disminuir su ingesta de sal, ¿no? Ahora, entonces tendríamos que dejarle la dosis de diuréticos que nosotros vimos que le funcionaba. En este caso iniciamos monoterapia, tendría que seguir con esa dosis de espironolactona. Hay que tomar en cuenta también que son pacientes que muy difícilmente van a poder regresar al médico de forma continua y que tienen mucho riesgo de tener más complicaciones. Entonces, en estos pacientes es justo donde debemos utilizar las medidas que ya tenemos sobre profilaxis. Esta paciente ya tuvo un episodio de peritonitis bacteriana espontánea, es decir, que tiene mucho más riesgo de tener un segundo episodio y que aparte tiene mayor mortalidad que pacientes que no han tenido peritonitis bacteriana espontánea, pero sí un episodio de ascitis. Entonces, ¿en quiénes tendríamos que evaluar profilaxis antimicrobiana para disminuir el riesgo de nuevos episodios de peritonitis y disminuir la mortalidad?
serían los pacientes que tuvieron un sangrado gastrointestinal agudo, pacientes que tienen proteínas bajas en el líquido de ascitis, que sería menos de 1.5 gramos, pacientes que tienen Child-Pugh mayor de 9, bilirrubina sérica mayor de 3 y pacientes que ya tuvieron un episodio previo de peritonitis bacteriana espontánea. Para la profilaxis lo que más sirve es norfloxacino, 400 miligramos al día por 12 meses. Esto es importante porque sí mejora la supervivencia y se ve de forma mayor a los 3 meses, ¿no? Entonces con norfloxacino la supervivencia es de 94%, sin este de 62% a 3 meses. Y el riesgo de desarrollar peritonitis bacteriana espontánea de nuevo disminuye de 61% a casi 10% cuando le dejamos el norfloxacino. Y también disminuye el riesgo de tener síndrome hepatorrenal. Ahora, si no hay norfloxacino, podemos dar ciprofloxacino, pero tienen que ser 500 miligramos cada 24 horas. Antes había como una recomendación de darlo salteado, como lunes, miércoles y viernes, y esto se ha visto que aumenta mucho el riesgo de tener infección por bacterias resistentes. Entonces, por eso se tiene que dar 500 cada 24 horas. Y cualquiera de los dos que elijamos es bueno, pero hay que tener en cuenta que es diario y por 12 meses. ¿Por qué? Porque después de 12 meses ya no hay ninguna utilidad, ¿no? Solo te ayuda a disminuir los desenlaces por un año y posterior a eso ya no hay ninguna utilidad. Entonces a esta paciente yo le dejaría su dosis de diurético que vimos que le servía, le dejaría norfloxacino o ciprofloxacino, reducción en la ingesta de sal. ¿Y qué medicamentos debemos de evitar en estos pacientes? Pues los principales medicamentos que hay que evitar son AINES. Los AINES están prohibidos en los cirróticos. Perpetúa la lesión renal, perpetúa muchísimas cosas. Si queremos analgésicos, paracetamol es lo más seguro, en dosis terapéuticas, máximo 2 a 4 gramos por día. Y si necesitamos otro tipo de analgésicos, es mejor darles dosis pequeñas de opioides a darles AINES. Otros que están prohibidos son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y antagonistas de receptores de angiotensina 2, porque pues estos pacientes ya tienen alteraciones en las resistencias vasculares, están disminuidas las resistencias vasculares sistémicas y lo que vamos a hacer pues es llevarlo directo al choque, ¿no? Y otro de los medicamentos que también es importante que consideremos no dar son inhibidores de bomba de protones. A veces se dan porque estos pacientes tienen sangrado de tubo digestivo. Recordemos que eso es por las varices y que no tiene ningún caso dejar los IVPs. Pues creo que este es un tema extremadamente amplio. Todavía hay muchas otras cosas que pudiéramos hablar. Creo que nos daría para otro episodio, ¿no? Sí. Pero pues se nos va acabando el tiempo. Ya para cerrar, ¿nos pudieras decir tus 5 recomendaciones principales para personal de salud de primer contacto para pacientes con ascitis por cirrosis? Ok, la primera recomendación es hacer paracentesis diagnóstica siempre. En primer episodio de ascitis, siempre. Segunda recomendación sería evaluar la función renal siempre, porque eso nos va a ayudar a saber si es un paciente que te puede hacer paracentesis terapéutica o si debes de tener ciertas restricciones. La tercera recomendación sería iniciar los diuréticos de forma inmediata si el paciente no tiene lesión renal, empezando con monoterapia con espironolactona 100 miligramos. La cuarta recomendación sería hacer énfasis en la restricción de sodio. Nos va a ayudar mucho más a tener balance hídrico negativo. Y la última recomendación es que no retrasemos el tratamiento en los pacientes que tienen riesgo de peritonitis bacteriana espontánea. Solo una cosa que también me gustaría recomendarles es que hay que tomar en cuenta que todavía podemos hacer muchas cosas por estos pacientes para que estén cómodos en casa y que tengan una mejor calidad de vida. Entonces hay que tratar de darle la dosis de diuréticos que necesitan para que tengan una buena pérdida de líquidos, para que la ascitis no se vaya formando o disminuyamos la velocidad en la que se va acumulando el líquido en estos pacientes que ya tienen un muy mal pronóstico y que probablemente tengan una supervivencia menor a 3 meses. Podemos intentar algunas cosas. Se ha estudiado agregar clonidina, que es un agonista alfa 2 de adrenoreceptores, porque también suprime la actividad del eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, en los pacientes que tengan cirrosis y que tengan presión arterial media por lo menos de 90, podemos intentar darles 0.1 miligramos de clonidina cada 12 horas, si es que no están respondiendo a la dosis máxima de diurético. Y si son pacientes que ya tienen, o sea, que van cada 3 semanas, cada mes a hacerse paracentesis evacuadoras,
pues la verdad es que estamos deteriorando mucho la calidad de vida. Podríamos pensar en estos pacientes en dejar un catéter peritoneal, pues también son difíciles de conseguir y hay algunos estudios pequeñitos en países subdesarrollados en donde han intentado dejar un catéter venoso central, así como derivación en la cavidad abdominal, y enseñan al paciente a cómo debería limpiarlo y cuánto debería de drenar, ¿no? Que en realidad pues deberíamos ver que drene de 500 a 1 litro pues cada tercer día, ¿no? 3 veces a la semana. Entonces son opciones que podemos utilizar en estos pacientes que no tienen acceso a otros lugares para tener salud de calidad y que mucho menos van a entrar como una derivación ortosistémica y no van a entrar a la lista de trasplante. Sí, claro, eso me parece que sería una opción bastante buena lo del catéter central. O sea que, como pensando en varios de los pacientes que me tocó ver, creo que hubiera sido una opción que les hubiera ayudado bastante y les hubiera ahorrado muchos costos, ¿no? De viaje y de consultas y tenerse Sí, que claro. ingresar cada vez. Sí, se puede utilizar, digo, o sea, la verdad es que no son las cosas ideales, Sí, pero claro. pues tampoco nuestro sistema de salud tampoco funciona de la forma ideal, entonces lo que tenemos que pensar es en cómo va a vivir ese paciente y que no va a estar viviendo, o sea, entre su casa y el hospital a donde se hace 6, 10 horas de camino, ¿no? Entonces es una buena opción que podemos utilizar en estos pacientes que pues prácticamente son terminales. Sí, claro, ¿no? Ya como paliativo también. Así es. Entonces creo que resumimos bastante bien como las cosas principales del abordaje inicial. A lo mejor luego te invitamos para continuar el tema. Sí, Hablemos Simón, más yo de encefalopatía o del sangrado por varices y pues cada cosa va teniendo sus detalles, ¿no? Va, sí, yo le entro. Pues muchas gracias por acompañarnos. Espero que a todos los rebeldes les haya gustado esto. No, gracias a ti, Caro, es un gusto y qué bueno que haya estos espacios porque necesitamos más espacios como este en donde a lo mejor a nosotros también nos hubiera ayudado mucho en nuestra práctica en lugares de escasos recursos. Entonces, pues felicidades y espero que continuemos haciendo otros episodios. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y recuerden sacar al rebelde que llevan dentro.